Buenas tardes. Recordemos de que estamos conociendo un poco la historia de la arquitectura del barrio Yungay, uno de los barrios más antiguos que quedan de Santiago de Chile. Eh, Recordemos que tiene un origen por allá por 1840, ¿ya? Y se adhiere al casco antiguo de Santiago Centro, si se dan cuenta acá, ¿ya? Ahí tenemos el barrio Yungay, y a continuación también se funda el barrio Brasil, también con una tipología arquitectónica, una característica arquitectónica muy similar, ¿ya? Ahora, importante esto, todos estos barrios estaban juntos, apropiaditos. Sin embargo, por allá por los años 1960, 1970, se crea la Panamericana Sur, lo que es hoy en día la Norte Sur, y lamentablemente corta esta continuidad espacial entre los barrios. Por otro lado, es interesante decir de que estos además limitan con la Alameda. Ahí está la Alameda. La Alameda y con San Pablo. ¿Y sabían ustedes que San Pablo era el antiguo camino a Valparaíso? Por ahí se iba a Valparaíso, ¿ya? Ese era el antiguo camino, ¿ya? Para que vean ustedes la importancia también de ubicación estratégica que tenían estos barrios. Era como la llegada a Santiago desde el puerto de Valparaíso. Y hay que pensar que en este siglo lo que dirigía las comunicaciones y el transporte eran los barcos. Los puertos eran los lugares importantes donde llegaban la carga, los turistas, etcétera, ¿ya? Lo otro, a modo de recordar algunos elementos de la clase pasada, es que vimos algunos elementos ornamentales de las fachadas de estas casonas, de estos edificios. Y dijimos de que habían algunos elementos característicos, como es el zócalo, ¿ya? Como son las ventanas y las puertas alargadas, ¿ya? Las casonas altas también, ¿ya? Por un detalle funcional, de mejor ventilación, de mejor penetración de la luz, entre otras cosas, y para poder soportar de mejor forma la carga de los antiguos techos que eran de tejas. Lamentablemente ahora las tejas se han ido eliminando, le han puesto techos de zinc y por eso estas construcciones con los temblores y con los terremotos se han abierto. ¿Por qué? Porque le sacaron el amarre superior en el fondo. Es un detalle constructivo. Otro de los elementos principales de estos edificios son las cornisas, algo muy característico, ¿ya? Las escaleras, las llegadas. ¿Qué nos quiere decir esto? De que estas casas estaban un poco en alto, ¿ya? No están en la misma línea de la vereda. ¿Y por qué? Porque antiguamente había muchas inundaciones y todas estas construcciones se hacían un poco en alto para evitar, desde luego, que se les entrara el agua, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos decir de estas construcciones? La vez pasada me les dije que eran de fachadas continuas. eh, Se fundaron algunos pasajes que le llamaron cités, ¿ya? Concepto francés, acuñado acá en Chile también, ¿ya? Donde se producen esta suerte de pasajes sin autos, sin carruajes, solamente peatonales, donde le dan cobijo también a los jardines. Queda muy interesante aquello también. Ahí si se dan cuenta, hay otra vista de los cités, hay faroles, ornamento antiguo que todavía queda también. Se produce un fenómeno muy interesante en los cités, si se dan cuenta, ¿ya? Dan ganas de pasear, es una arquitectura que cobija, es una arquitectura que no es violenta con el habitante propiamente tal. Ahí ven de que hay ornamentos, hay terracitas, hay faroles antiguos, están todos los elementos de las fachadas que ustedes han ido dibujando. ¿Se dan cuenta? Lo que provoca un pasear
acogedor, un cobijo, tanto por dentro de la construcción como por fuera. Las construcciones comúnmente por dentro tenían y tienen un pequeño patio de luz, tal como aparece acá. También para facilitar la ventilación y la introducción de la luz. ¿Se dan cuenta? Así son estas casas más o menos también por dentro. Recuerden que son viviendas altas, son con adaptaciones que le han hecho ahora hace poco. Muchas de estas viviendas le han puesto loft, le han puesto zócalos por dentro, etcétera, para modificándolo para adaptarse a los muebles, por ejemplo, o a los requerimientos que quiera cada familia hoy en día. Es decir, todas estas construcciones se han ido modificando, sin embargo por fuera, principalmente por fuera, se han ido manteniendo intactas. ¿Ya? Otro, otro elemento importante también a agregar acá, de que el barrio limita acá con la Quinta Normal, como uno de los hitos interesantes, ¿ya? Y Santiago Antiguo, fíjense, limitaba con la Plaza Italia, más allá no había construcción, y con el río Mapocho. Al otro lado del río Mapocho se le llamaba La Cañada, y eran mercados que se ponían ciertos días solamente, y puro campo prácticamente. Santiago Sur era el camino San Diego, que conducía hacia el sur, y también eran prácticamente puros campos. Es decir, la parte poblada únicamente, hasta 1900 más o menos, era esto: Barrio Yungay, Barrio Brasil y Santiago Centro. Ahí se concentraba la población. Y en el Barrio Yungay, en un inicio, fue una población adinerada, que de a poco se dio con la llegada de la masa obrera, la clase media, que se fue adaptando también a estas construcciones. De hecho, los CITES que nacieron después, nacieron frente a estas nuevas necesidades, donde la gente necesitaba vivienda, necesitaba proximidad, entre otras cosas. Eso sería por esta sesión.